27 de abril del 2020. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes serán hoy nuestros invitados. Nos acompañará Patricio Alarcón, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, y las propuestas a la Asamblea Nacional para modificar el proyecto humanitario urgente del presidente de la República para mejorar la recaudación del fisco. Lo conversamos. También hoy estará con nosotros Fernando Ibarra, miembro del Buró Nacional del Parlamento Laboral. Las centrales sindicales frente al proyecto de ley humanitario urgente y su oposición a las medidas que propone el proyecto. Lo conversamos también. Desde la próxima semana el país podría pasar del aislamiento al distanciamiento social según cada semáforo, con el propósito que de a poco vayamos desarrollando actividades que empiecen a dinamizar la economía. Anoche en cadena nacional el presidente de la República, Lenín Moreno, indicó el sistema que trabajará con una modalidad de semáforo. Escuchemos. El 4 de mayo iniciaremos una nueva fase en el combate a la pandemia del COVID-19. Que quede muy claro. Esto no significa que la emergencia sanitaria haya terminado. Para esta segunda fase, los cantones se regirán por los colores del semáforo, rojo, amarillo y verde. Las ciudades o sectores que estén en rojo mantendrán las mismas medidas que tenemos hoy. La única diferencia será de que podrán ampliar las opciones de comercio en línea con entrega a domicilio y en un horario más amplio. Para quienes estén en amarillo, las instituciones públicas y empresas privadas podrán trabajar con un máximo del 50% de su personal. El transporte urbano se activará parcialmente, previo estudio del COE. Se autoriza movilización en autos particulares 2 días por semana en lugar de 1. Para quienes estén en verde, las instituciones públicas y privadas pueden trabajar con un porcentaje de hasta el 70% de capacidad y horarios diferenciados. Se abren algunos comercios y se autoriza movilización de personal con todos los controles y protocolos biosanitarios establecidos. Serán las autoridades locales, el COE de cada cantón, quienes tengan la última palabra, que indique si hay que iniciar o no esta segunda fase. Pero no me cansaré de repetir, al menor inicio de rebrote del virus, volverá la situación inicial de aislamiento y toque de queda. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La Cámara de Comercio de Quito ha presentado un paquete de propuestas a la Asamblea que tramita los 2 proyectos de ley de urgencia económica enviados por el presidente de la República. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie. Un cordial saludo a la audiencia de Contacto Directo. Buenos días también. Ustedes advierten que si el país tiene una caída, un decrecimiento del 6.3% como se estimaría, estaríamos hablando de unos 500.000 empleos que se podrían perder en el sector formal y que para eso hay que actuar ya. Y hay decisiones que no requieren de grandes reformas ni asamblea, como el IES, como el SRI, como SENAE, como las empresas eléctricas. ¿Qué proponen ahí? Sí, efectivamente, Stephanie, existen alternativas. No podemos esperar a que pase un proyecto de ley para que se pronuncien las autoridades, para que se pronuncien las entidades de control. Mire, para la mayoría de empresas todavía no existe un diferimiento de impuestos por parte del Servicio de Rentas Internas. El IES lo propio, no hay un diferimiento, no hay un pronunciamiento en cuanto a los pagos de los aportes patronales, diferimiento de aranceles, todavía no existe. Además, todavía no sabemos qué es lo que el gobierno va a hacer con los 2.000 millones de dólares que deberían llegarle pronto y justamente por eso también pagaron el capital y los intereses de los bonos 2020. Y hay un tema grave, Steffi, que yo no sé si la ciudadanía está al tanto, pero además de eso nos piden a nosotros que aportemos alrededor de 1.100 millones de dólares entre ciudadanos y entre la empresa privada por medio de nuevos impuestos. Pero el gobierno se ha comprometido en agosto pagar la totalidad de la deuda de los bonos a los tenedores en el mundo. Entonces, mire, por un lado, a nosotros nos tratan de sacar 1.100 millones de dólares cuando no tenemos liquidez, cuando la utilidad de las empresas ya no existe en caja, cuando el personal sin relación las personas sin relación de dependencia ya no van a tener ingresos este año.
pero el gobierno se compromete formalmente al 15 de agosto en pagar todas las deudas de los bonos 2022 en adelante. Entonces eso sería un grave error. Creemos que todos debemos hacer el esfuerzo. Nosotros estamos siendo solidarios, pero no podemos seguir en el plan de cumplir y no negociar con ciertas deudas. Bueno, entonces, además porque las circunstancias cambiaron. El 15 de agosto no teníamos ni la caída en los precios que ya estamos viendo ahora, ni una pandemia como la que hoy estamos viviendo. Dígame. No es así. Se comprometieron el 8 de abril en pagar la totalidad de la deuda de los bonos en agosto del 2015. Entonces, durante la pandemia ya se comprometen a hacer estos entonces pagos. Ese compromiso fue el 8 de abril. Ya con pandemia de por medio. Ahora, pandemia por medio. Y pagan bonos 2020, capital e intereses cuando el país entra en una crisis enorme sanitaria. Entonces, mire, o todos ponemos el hombro, pero aquí no hay cómo beneficiar a ninguna parte, Stephanie. Entonces, el país, la situación de la salud de los ecuatorianos, eso tiene que ser lo primero. Esa es una de las preocupaciones que ustedes han expuesto. Lo otro, y a lo que usted se está refiriendo, mantener a flote el sector productivo y que todos los sectores deban, hoy por hoy, buscar salvar empleos, que es la prioridad. En la ley pueden poner prohibido despedir, pero en la práctica, si una empresa está por quebrar, tendrá que despedir. ¿Qué plantean ustedes para llegar a esos acuerdos que hoy están proponiendo entre empleadores y empleados, sin que se deje tampoco una puerta abierta a abusos o afectación de derechos de los trabajadores, sino en efecto un acuerdo para que se mantengan los empleos, que es lo que se busca? Sí, dos errores de la ley. Primero, los acuerdos no pueden ser colectivos, los acuerdos tienen que ser individuales y eso habrá que cambiarlo. Y lo segundo es que una vez que usted llega a un acuerdo, ya no se permite la desvinculación de cierto personal, pero no sabemos qué va a pasar mañana. Mire, la reactivación va a ser lenta. No sabemos en ciudades como en Quito si vamos a poder salir a trabajar en mayo, lo cual que considero que puede haber un error si es que las cosas se hacen con los cuidados que se deben promover. Pero, sin embargo, usted no puede pretender que si llega a un acuerdo con su personal ya le impide la desvinculación por otro lado, porque las proyecciones puede que no se cumplan, puede que ciertos negocios no se normalicen hasta agosto, septiembre, qué sé yo. Y por otro lado, los acuerdos no pueden ser se pueden hacer de una manera colectiva, tienen que hacerse los acuerdos individuales. Además, que entre los acuerdos con trabajadores, acuerdos con proveedores, el gobierno también tiene que asumir parte de los acuerdos. Y yo pienso que además al gobierno debe, por un tiempo no menor a 24 meses, por decirle, se le debe eliminar su facultad coactiva, ¿no? Para evitar las quiebras y evitar que el gobierno se quede con una gran cantidad de activos improductivos que después ya vamos a hablar sobre eso, pero en estas reformas laborales ustedes están insistiendo en abrir modalidades de contrato, que se pueda contratar a plazo fijo. En estas circunstancias, ¿qué ventaja tiene este tipo de contrato? Mire, mejorar las condiciones en general para contratar va a permitir que durante la reactivación, ahora llegar a acuerdos con los trabajadores, suspensiones de jornadas, acuerdos transaccionales, en fin, algunos acuerdos que se pueden hacer directamente con el trabajador. Pero más allá de eso, mire, está bien que se planteen ciertos o se fortalezcan ciertos acuerdos, pero lo que el Ecuador necesita, y en lugar de discutir una ley que no está ayudando al aparato productivo, una ley que no está ayudando al Estado, una ley que no está ayudando a los ciudadanos, lo que deberíamos en este momento ya estar discutiendo en la Asamblea, con el Ejecutivo y con los diferentes sectores de la sociedad civil, son medidas estructurales. Yo no sé qué esperamos, porque si no es ahora, no es nunca, cuando se tiene que cambiar los graves problemas que existen en el Ecuador para poder producir, para poder trabajar, para que algún día la economía vuelva a crecer. Y eso no lo están topando. ¿Qué estamos discutiendo ahora? La manera de sacarle más impuestos al ciudadano, la manera de sacarle más impuestos a la empresa privada, la manera de sacarle más impuestos a la persona que tiene una relación de dependencia. Entonces, eso, oiga, haciendo lo mismo que hemos venido haciendo durante los últimos 13 años, no va a resolver. Ahora, lo cierto es que hay dos fases. La una, que ustedes mismos plantean, que no es a un corto plazo, sino que supone justamente trabajar para esa reactivación, y la otra, que es pasar esta fase de sobrevivencia que estamos viviendo. Para este tiempo, la Cámara propuso suspender el pago
de créditos, pero que incluya principal e intereses a familias, a empresas. Ahora, de lo dispuesto ya por la Junta de Regulación Monetaria, el que se pueda pagar después de 2, 3 meses, pero igual con intereses, ¿cómo plantean ustedes que se amplíe, además, sin que esto pueda poner en riesgo la solvencia del sistema financiero? Mire, en este momento el gobierno tiene que decidir qué va a hacer con los recursos que vienen del exterior, porque no hay más recursos. Entonces, en teoría deben llegar 2.000 millones de dólares pronto, porque por eso se pagaron el capital y los intereses de los bonos 2020. Pero bueno, más allá de eso, existiendo pocos dólares en la economía, y van a llegar pocos dólares también a la economía, hay que dar prioridad a quien puede mantener las fuentes de trabajo, pues, a quien puede hacer que la gente pueda salir a consumir. Entonces, el dinero que llega, una buena parte del dinero se lo tiene que destinar evidentemente a la crisis sanitaria, pero otra parte del dinero se lo tiene que destinar al aparato productivo. Entonces, ¿cómo usted va a ayudar a que se reactiven negocios? Inyectando dinero evidentemente a la banca privada, a la banca pública, a las cooperativas, que puedan prestar dinero también a las empresas, buscando alternativas para obtener liquidez para el gobierno, no solo por medio de cobrar impuestos, pues titularizaciones, preventas de ciertos servicios, negociaciones con pagarés para que a su vez se puedan devolver títulos de crédito, para que se puedan pagar impuestos, pero hay que buscar ciertas alternativas. No podemos seguir pensando que una ley igual que tiene varias ilegalidades porque se pretende cobrar impuestos retroactivos, vaya a solucionar los problemas del Ecuador. Ni siquiera... Pero entonces dicen, ok, que se inyecte esa liquidez para que haya acceso a mayor crédito, pero tiene que ser en mejores condiciones. Están planteando, por ejemplo, que las empresas puedan acceder a esta línea de crédito preferencial, que pueda ser automática, que sea vía CFN, para cubrir el pago de las obligaciones con el IES. Ahora, ¿esto aplicaría para todos los negocios suspendidos? ¿Cómo lo están proponiendo ustedes para que funcione? Miren, lo que nosotros inicialmente propusimos es que el BIES, con la caja que tiene el BIES, pueda prestar dinero a las empresas para poder cumplir con los aportes patronales. Entonces era una línea de crédito porque el IES tiene reservas y tiene reservas de alrededor de 700, 800 millones de dólares, me parece. Este dinero se lo podía usar para poder facilitar el pago de los aportes. Nosotros no estamos pensando en que se nos condone ningún tipo de deuda, sino que se preste dinero para poder seguir operando. Pero ya escuchamos la respuesta del BIES, que ni siquiera permiten que el crédito se pague 1 o 2 meses después porque necesitan esa liquidez para atender las obligaciones que tiene el BIES también. El problema, mire, volvemos a lo mismo, y es que parte también de los recursos que llegarían en algún momento de las multilaterales, yo espero que lleguen, es que se inyecten al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque el Estado también desde el año pasado, desde septiembre, no ha pagado el dinero que se le adeuda al fondo de pensiones. Entonces, el IES necesita alrededor de 500 millones de dólares para operar, pero está recaudando apenas 350 millones de dólares. Entonces, seguimos con la desinversión, seguimos con el problema del IES. Y otras de las reformas estructurales, yo no sé por qué no se lo ha hecho. Mire, vivimos en tal nivel de gradualismo que el IES ha sido operado de la misma manera, 36.000 empleados, un fondo de pensiones deficitario, desinversiones, problemas en el fondo de salud, mal manejo de las clínicas. Entonces tiene que haber una decisión para cambiar el modelo y una decisión, pero de inmediato. El IES no puede seguir manejado como sigue siendo manejado, contra políticas de los hospitales, un exceso de burocracia, en fin. Y además, una de las reformas estructurales de las que ya deberíamos estar hablando en este segundo en la Asamblea es el cambio del modelo del IES, la reestructuración del IES, el manejo de las cuentas únicas, la inversión de los fondos de pensiones en el aparato productivo para que pueda crecer el aparato productivo con mejores condiciones de financiamiento. Ahora, el problema del gobierno hoy inmediato, así como el de las empresas, es la iliquidez. También el gobierno necesita plata, primero para pasar esta etapa de sobrevivencia en la emergencia sanitaria y luego porque las pérdidas diarias en las que incurre el país sin petróleo le están dejando un hueco más grande de lo que ya teníamos antes de la pandemia. Entonces, si no hay estas contribuciones, que tampoco van a ser el mayor salvavidas, porque si estamos hablando de 800 o 1.000 millones de dólares, pero las contribuciones de los trabajadores o las empresas, como ustedes plantean, que no existan, o si se disminuye el impuesto a la renta a un 20% también, como lo están planteando, ¿de dónde se obtiene? Me refiero a la liquidez del gobierno para las necesidades de este corto plazo. Mire, tenemos que empezar por dos fases. Primero, el ahorro.
¿Cuándo usted cree que se ha logrado implementar la focalización de subsidios que lo anunciaron durante la crisis de octubre? Hasta ahora no existe un plan para focalizar los impuestos. La reestructuración de la deuda. Plantean todavía pagar los bonos a los tenedores de deuda mientras el país está completamente quebrado. Todavía en este momento no se habla, además, de tratar de obtener ciertas facilidades de pago por medio de la titularización de deuda, por medio de adelantos en cuanto a servicios del gobierno. Muy importante, Stephanie, se pueden ahorrar miles de millones también reestructurando como se debe el aparato público, pues seguimos con un exceso de asesores, un exceso de ministerios, un exceso de entidades públicas, un exceso de compañías que pierden dinero todos los meses. No se ha tomado decisiones. Primero, el ahorro, focalización. Segundo, ahorro en la carga burocrática. Tercero, renegociación de deuda. Y fuera de eso, alternativas para obtener el flujo de caja, no golpeándole el bolsillo al ciudadano, no quitándole utilidades de caja que no tiene la empresa privada, no golpeándole a la persona natural. Ahora, que no hablando de ese flujo de caja, yo mencionaba también el tema de la liquidez, porque entre tanto la gerenta del Banco Central en la Comisión del Régimen Económico habló sobre el dinero electrónico, que suena bien si hablamos de optimizar procesos, pero con un tema preocupante. Escuchemos. También diseñar un mecanismo para masificar el uso del dinero electrónico. Banco Central ya tiene esa prohibición, pero sí se puede utilizar más a la banca privada, más a la banca pública, tratar de impulsar el tema de cuentas básicas. Por ejemplo, todos estos bonos que estamos entregando como gobierno, hemos visto esas filas interminables que se hacen en Ban Ecuador para cobrar $60, incluso la gente poniendo en riesgo su propia salud. Esta propuesta, el uso del dinero electrónico, que aclarando no le está permitido hoy al Banco Central, pero podría estar sujeto a cambios desde una regulación de la Junta Monetaria para que mañana puedan pagar bonos o mañana después nómina. ¿Hay un riesgo ahí en su uso si estamos hablando de un país con un problema de liquidez y en dolarización? Mire, el riesgo de la emisión de dinero electrónico viene cuando no se usa el respaldo en dólares. Si es que se puede pagar los bonos con respaldo de dólares en el Banco Central, entonces está bien, porque la gente no tiene que ir a hacer filas en Ban Ecuador, no tiene que contagiarse y puede utilizar esto como un método de pagos. El equivalente sería a que, como si usted tuviera una tarjeta de débito, que a usted le acrediten pues en su tarjeta de débito los $60 para que usted los pueda consumir. Pero esto es un método alternativo de pago, nada más, y eso está bien. Siempre y cuando esté respaldado y la ciudadanía pueda tener conocimiento de ese respaldo, que precisamente fue que se pusieron los peros en su momento. Claro, sin respaldo se convierte en una emisión inorgánica y eso puede crear un tremendo lío, una devaluación, una moneda paralela, eso no estaría bien, pero yo no le escucho decir eso a la gerente del Banco Central. Lo que dice es que se debe habilitar este método de pago y si se lo hace de una manera responsable esto estaría muy bien, es un método alternativo de pago, nada más. Me quedó pendiente un tema al que usted se refirió y es que si es que estamos hablando de propuestas también desde la Cámara para buscar o dar alternativas para mejorar la recaudación del fisco sin que eso signifique crear nuevos impuestos, ¿por qué proponen el tema de suspender la facultad coactiva? Es decir, ¿qué beneficio puede traerle al Estado la suspensión de esa facultad? Mire, que si todos estamos perdiendo en este momento, el Estado nos dé un respiro para no quedarse con nuestros activos durante un tiempo, para poder renegociar de mejor manera la salida de los negocios. Eso es todo. No hay una mayor ciencia en ese sentido. Todos tenemos que poner el hombro en este momento. Esas son algunas de las observaciones de Patricio Alarcón, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Ted. 7 de la mañana con 20 minutos. Los llamados a la unidad, los impedimentos para lograrlo siempre tropiezan con la agenda propia de cada uno. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Steffi. Buen día a todos. En estas agendas prevalecen las preferencias de cada líder o grupo por sus bases, pero el marco que no falta es la concepción ideológica estatal o individual, aunque para reclamar todos son individualistas.
Esto se evidencia en los impuestos solidarios, que para unos es claro que irán a quienes dependen del Estado con empleos y negocios. Para ellos, la solidaridad se estatiza como impuestos, y si eso se mapea en el perfil económico de cada provincia, brota un país con dos economías, la petrolera y la no petrolera. Con la petrolera colapsada, el país dolarizado depende de las exportaciones y la economía no petrolera. Pero el impacto del coronavirus se concentra en el 85% en la costa no petrolera. En momentos que todos claman por unidad nacional, es evidente que la región más afectada es la que necesita más liquidez para reactivarse. Esa es la razón por la que se ve a los impuestos solidarios como un aporte para elevar subsidios de solidaridad de un Estado petrolero paternalista totalmente desbordado. El proyecto humanitario debería modificarse eliminando ese golpe a personas y empresas con precaria liquidez para acudir a pedir el auxilio de la Reserva Federal de Estados Unidos. Con eso vamos a una pausa y al regresar estará Fernando Ibarra, miembro del Buró Nacional del Parlamento Laboral, y el rechazo al proyecto humanitario urgente porque lo consideran inconstitucional al desconocer derechos de los trabajadores. Volvemos con eso, no se vaya. El coronavirus llegó como una pesadilla para los ecuatorianos, no solo por las miles de familias que han perdido a un ser querido, el miedo a enfermar, a vivir en este encierro y ahora ver cómo sobrevivir, cómo comer y lo que se viene, el miedo a perder sus empleos. Fernando Ibarra, miembro del Buró Nacional del Parlamento Laboral que agrupa varias centrales sindicales. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, es un gusto poder participar de esta presentación. Primero permítanme expresar mi solidaridad a todas las familias ecuatorianas que hemos perdido un pariente, un amigo, un compañero de trabajo. Esta pandemia está afectando a toda la humanidad. Buenos días también. Estamos viendo cómo los empresarios ven sus negocios paralizados, los trabajadores un impuesto a sus remuneraciones que por cierto pueden ser reducidas y para los que estaban ya desempleados ven nuevas oportunidades de trabajo simplemente esfumándose. ¿Esta situación justifica ahora sí un régimen laboral transitorio, temporal? No, no justifica para nada. Pero no lo justifica simple y llanamente porque la solución no estuvo antes, no está ahora ni será después en la precarización de los derechos de los trabajadores. Acabamos de escuchar al presidente de la Cámara de Comercio, y él también realmente acaba de ejercer prácticamente la importancia del famoso proyecto de ayuda humanitaria, que tiene como meollo principal el tema de violentar derechos fundamentales de los trabajadores. Porque no se está normando nada nuevo. Me olvida un detalle, el tema de las nuevas jornadas. Fernando, permítame interrumpirlo porque no estoy teniendo una buena recepción de su audio. Fernando, si nos escucha, no tengo buena recepción de su audio, no lo podemos escuchar muy bien. Déjeme resolver el tema técnico para tener un mejor sonido y antes de eso a ustedes les contamos que en los municipios de Quito, de Guayaquil, así como en organizaciones gremiales de médicos, están levantando las voces de rechazo a esta decisión del gobierno de que a partir del 4 de mayo se levantaría la cuarentena decretada por el coronavirus. En las dos ciudades se teme que puedan producirse más contagios. Autoridades locales y médicos se unen para pedir al COE Nacional que no levante el aislamiento el 4 de mayo como ya lo ha anunciado el gobierno. Las razones son múltiples, pero todas concluyen en que aumentaría el riesgo de contagios de coronavirus, en especial en las ciudades más pobladas del país. El alcalde de la capital, Jorge Yunda, argumenta que los contagios no se han detenido y al contrario aumentan a diario. Menciona que aún no hay capacidad para hacer pruebas de diagnóstico suficientes y que el sistema de salud no está preparado para enfrentar un posible aumento de casos. Por eso el pedido es que el aislamiento social se mantenga en el Distrito Metropolitano de Quito hasta el 31 de mayo de 2020. Recalcamos que este periodo es vital para que se presenten las condiciones de salud pública necesarias para evitar que la pandemia genere daños incontrolables.
Al pedido se sumó la Sociedad Ecuatoriana de Neumología. Su presidente, Eduardo Castro, quien advirtió de los posibles efectos del coronavirus en el Ecuador desde el 27 de enero, cree que el principal problema es que aún no existe la capacidad para detectar contagios y hacer el control de los enfermos. Pues necesitamos transparentar y prever probablemente las unidades de cuidados intensivos o los ventiladores que nosotros debemos tener en los días siguientes. Desde Guayaquil, el concejal Héctor Vanegas pidió también que la cuarentena se mantenga en la ciudad al menos hasta el 25 de mayo. Guayaquil es el centro de la epidemia, y así lo dicen todos los estudios y investigaciones realizadas. Se convirtió en el mes de marzo y abril en una morgue, porque ni el gobierno, ni los hospitales, ni los cementerios estaban preparados para enfrentar al COVID con éxito. Julio Palomeque, consultor epidemiológico del Colegio de Médicos del Guayas, coincide en el pedido. El gobierno puede esperar todavía 2 o 3 semanas más como mínimo hasta que la gente incluso entienda con claridad el concepto mismo de distanciamiento que no es tan entendido. Según el especialista, si bien la curva de contagios en Guayas se mantiene estable, quedaría así al menos 2 o 3 semanas más antes de empezar el descenso, tiempo que se debe emplear para entregar información adecuada a la ciudadanía. Mientras tanto, en el país aún se mantienen las restricciones de movilización y la suspensión de todas las actividades que no tengan relación con salud, con alimentación, con seguridad y otras áreas estratégicas. El gobierno anunció que sería a partir del 4 de mayo que se podría pasar a esta nueva etapa de emergencia sanitaria según disposiciones también de los COEs cantonales y los semáforos. La semana del 27 de abril al 3 de mayo se mantiene el semáforo en rojo en todo el país. Es decir, continúan las restricciones. La suspensión de actividades laborales tanto públicas como privadas. No hay asistencia a clases. Los vuelos nacionales e internacionales están suspendidos. No hay transporte interprovincial e intercantonal. Solo podrá circular en auto una vez por semana de acuerdo al último dígito de la placa. Se mantiene el toque de queda entre las 14 y las 5 de la madrugada. El uso obligatorio de mascarillas en todas las zonas públicas. No es que vamos ya el 4 de mayo, abril y todo el mundo sale, para nada, por favor. Esta no es una reapertura social, pero mientras tanto las medidas que en este momento se van a seguir aplicando. La semana que se inicia deberán elaborarse protocolos para el retorno de algunas labores. Alternativas de sufragio proponen los integrantes del Pleno del Consejo Nacional Electoral ante este proceso que se desarrollaría en febrero próximo, mientras un sector apunta al voto virtual a través de distintas plataformas. Otro consejero considera que el proceso debería desarrollarse en varios días. La intención es evitar que las aglomeraciones sean un foco de contagio de COVID-19. Se supone que el 7 de febrero del 2021 los ecuatorianos deberían acudir a las urnas para elegir presidente y vicepresidente de la República, así como asambleístas. Pero la pandemia que lo altera todo hace que se planteen alternativas sobre cómo debería desarrollarse el proceso. Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, junto al consejero Luis Verde Soto, tienen una propuesta. Cualquier ciudadano, previo al empadronamiento pertinente, pueda utilizar cualquier recurso que tenga, llámese tablet, teléfono celular o alguna computadora, de tal manera que pueda emitir su voto sin necesidad de asistir a un centro de votación. La modalidad de voto que plantean debería tener una estricta vigilancia de la sociedad civil y de las organizaciones políticas para asegurar el respeto a la voluntad popular. Además, costaría menos que los 123 millones de dólares presupuestados hasta ahora. El voto telemático puede llegar a costar, poniendo en relación a Ecuador, entre la 10ª y la 20ª parte del presupuesto proyectado para el voto presencial. Pero esta propuesta tiene observaciones. José Cabrera, también consejero, considera que habría algunos problemas de carácter legal y constitucional también. Hay que ver si es que en verdad el que está votando por internet o vía teléfono, el celular, es la persona la cual está votando. Al hacer eso,
ya se está poniendo en duda el secreto del voto. Y plantea otra alternativa, que la votación no se desarrolle en un solo día. Que se realice en 2 días o máximo 3 días las votaciones y de esa manera se segmenta a la población que va a asistir. Esa propuesta también tiene peros, por el lado de los costos y también sanitarios, según Verde Soto. Incluso en esa hipótesis, que tiene un altísimo costo económico para el país, no es posible tener condiciones de seguridad para que voten por orden de cédulas, etcétera, alrededor de un número de personas al día, dentro de colegios electorales donde convergen muchas mesas. Lo cierto es que el proceso de elecciones, tal como están hoy las cosas, es impensable que se desarrollen de la misma manera como lo hemos conocido. Retomamos nuestra conversación con Fernando Ibarra del Parlamento Laboral, lo tenemos ahora nuevamente. Le preguntaba, me estaba contestando usted ya, yo le decía, si es que las circunstancias ya no ameritan que hablemos de reformas al régimen laboral o incluso de un régimen laboral transitorio o temporal. No, porque como le decía, el problema no está en la legislación laboral, no está en violar la Constitución, es que lamentablemente aquí las funciones del Estado se olvidan de que hay una Constitución que todos tenemos que respetar y no como dijo el ministro Martínez, que los hechos están superando la legalidad y con eso tratar de justificar una posición cuasi dictatorial. El problema es de orden económico y el gobierno está perdiendo hace rato el año en tomar decisiones económicas acertadas, porque para resolver el problema de iliquidez temporal de las empresas y con ello poder evitar el que manden a los trabajadores al desempleo, las medidas no son precarizar el trabajo con formas de contratación totalmente absurdas, que además atentan contra derechos fundamentales. Tampoco está en ir a la debilitación de la capacidad de consumo de la población, rebajando las remuneraciones de los trabajadores o imponiendo contribuciones que no les corresponden. Es decir, se está buscando alternativas como siempre por el lado más débil, cuando lo que corresponde en sí es buscar en la misma economía soluciones. El gobierno, por ejemplo, ¿por qué no busca un acuerdo con quienes tienen más de 30.000 millones de dólares fuera del país? Y a partir de un acuerdo con ellos, repatriar esos capitales, y no gratuitamente, allá están ganando un 1%. Bueno, aquí les puede el gobierno ofrecer un 3%, un 4%, con un periodo de gracia conveniente, de tal manera que esos dineros se pongan al servicio de la economía y se puedan poner al servicio de empresas que realmente lo necesitan. Y es que hoy el 70% de empresas paralizadas, un alto porcentaje de ellas corre el riesgo de quebrar o de verse en la necesidad de desvincular a trabajadores. Las cámaras estiman 500.000 empleos más o menos que se podrían perder del sector formal. No es solamente este país, es una realidad global. En lo que se está insistiendo es que empleadores y empleados puedan llegar a acuerdos o que el gobierno incentive esos acuerdos, créditos, financiamiento a las empresas que establezcan los acuerdos. ¿Ustedes cómo sugieren que se deben sentar esas bases con el fin justamente de precautelar el empleo? A ver, hay que ir aclarando ciertos conceptos. Primero, una cosa es liquidez, otra cosa es que las empresas estén realmente quebradas. Eso no es verdad porque además los índices del SRI determinan otra cosa. En estas circunstancias, ¿qué es lo que corresponde? Corresponde ayudar a aquellas empresas que tienen realmente un problema de liquidez. ¿Por qué? Porque en esta temporada no han tenido las provisiones suficientes. Y como hay que proteger el empleo, bueno, esa es tarea del Estado. El Estado puede, a través de generar este tipo de créditos de emergencia a las empresas que realmente lo necesiten, proveerles esta liquidez y con eso evitar que se tenga que ir a situaciones drásticas con respecto al empleo. La banca privada, Steffi, dijo que tenía 10.000 o 12.000 millones de dólares listos para dar créditos productivos. Bueno, en todo caso este es el momento, pero no pueden ser créditos al 14, al 15, al 18, al 25%. Tienen que ser créditos que no vayan más allá de un 4 o 5%. El propio Estado podría ser garante de esos créditos. El propio Estado podría subir el costo de esa tasa de interés en un plazo de 24 o de 36 meses con un periodo de gracia de 2 años que le permitiera al Estado reacomodar su economía. En ese sentido el Estado puede ayudar, pero no se puede pretender que si mantenemos una situación bancaria totalmente chulquera, inhumana y mucho más todavía en estos momentos de crisis tan grave, buscar como siempre el lado más débil, que es el tema de los derechos de los trabajadores. ¿No cree usted, más allá de lo que se debería hacer, lo que en la práctica está pasando, que
en realidad va a llegar la necesidad en que se tenga que llegar a acuerdos? Digo porque ya hay más cifras si estamos hablando de desempleo, de los ecuatorianos que realmente tienen un empleo adecuado. Ya hay más cifras de quienes se tendrán que acoger a un seguro de desempleo, aún con los cambios que se quieran incidir sobre el seguro de desempleo. Hablo sobre los acuerdos porque desde el sector empresarial se está proponiendo que se lo haga, pero con algunas diferenciaciones, y por eso es importante conocer cuál es la posición de ustedes. Caterina Costa, la presidenta del Comité Empresarial al respecto, decía lo siguiente, escuchemos. El trabajador sabe más que nadie en qué condiciones está su plaza de trabajo. Él sabe, como decía antes, si está totalmente parada, si está al 5, al 10, al 50, al 70. Él lo sabe mejor que nadie. Obviamente, sí estamos de acuerdo con que se notifique al Ministerio del Trabajo, igual en el caso de la reducción de la jornada, no que sea una negociación en el marco del Ministerio del Trabajo, porque eso va a colapsar las necesidades urgentes del momento, sino que se notifique y que en ese espacio pueda ser revisado cualquiera de los acuerdos que se lleguen con los trabajadores. Sobre esa última parte, ¿qué dice usted? Permítame ahora hablar más como abogado que como dirigente sindical. Es que resulta sorprendente el desconocimiento, por decirlo en un término caballeroso, de los temas jurídicos en este país. ¿Cómo es posible que asambleístas, que gobierno, que empresarios no conozcan cómo funciona el sistema jurídico en el Ecuador? La Constitución de la República, el Código del Trabajo permiten los acuerdos, pero permiten los acuerdos siempre que no haya renunciamiento de derechos. El artículo 190 de la Constitución establece inclusive que la mediación es un mecanismo complementario alternativo que permite arribar a acuerdos en materias transigibles. Y el 326 de la Constitución determina que los derechos de los trabajadores son intangibles, son irrenunciables. El Código Civil también claramente establece que todo aquello que no se puede renunciar no cabe ser convalidado por ningún otro medio. En consecuencia, posibilidades para llegar a acuerdos hay. Lo que no permite la Constitución es que se lleguen a acuerdos violentando derechos, menoscabando derechos. Entonces, si se quiere plantear y ese violentar derechos significaría... Lo que plantear, Steffi, es reformar la Constitución. Y entonces, si es que estamos hablando de una reducción en cuanto a derechos, si es que hablamos de reducciones de sueldos o cambios en las modalidades, ustedes lo ven así. Dejo eso claro porque es el propio presidente de la República el que los dijo, servidores públicos, hola, que sepan que no van a poder seguir ganando lo mismo. Ya sabemos después qué les dijo el Ministerio de Trabajo, pero fue el propio presidente quien lo enseñó. A propósito de eso, la semana pasada nos acompañó aquí Augusto de la Torre y nos dijo lo siguiente, escuchemos. El gobierno tiene que considerar desde ya, y esa es mi recomendación a los ecuatorianos para que lo tomen en cuenta, el salario mínimo en el Ecuador tiene que equipararse al salario mínimo de Colombia o del Perú. La economía no nos da. ¿Cuál es la realidad del Ecuador? Los dólares que tenemos son contados. La única manera como nos pueden alcanzar esos dólares para poder salir de esta crisis es reduciendo las necesidades del gasto corriente en el sector público. Entonces vamos a tener que hacer una reducción de sueldos en el sector público, yo me imagino del orden del 50%. El gobierno no va a tener otro remedio, y me cuesta mucho decir esto, no va a tener otro remedio que hacer una reducción muy importante en la nómina. Ese es el juego, no hay misterio. Si no tenemos una moneda que se devalúa, son medidas drásticas. ¿Ustedes no lo ven factible? Pero es que ¿quién lo dice, pues, Steffi? Lo dice el señor que causó la crisis bancaria, que en su tiempo en la que tenía su mejor producción intelectual y académica, nos llevó a la crisis peor en este momento. Si el Ecuador tiene problemas de que no hay divisas, es porque las divisas fugan, pues, y eso es real, están en los paraísos fiscales. No nos pueden echar a nosotros la carga. Además, no se puede hacer afirmaciones que no pasen por el marco constitucional. Resulta irresponsable, por decirlo en términos muy delicados, irresponsable hacer propuestas que rompan el régimen constitucional, porque entonces lo que se quiere es tomar la pandemia como justificativo para imponer actitudes dictatoriales que el país no estará dispuesto a soportar. Las soluciones van por otro lado, no de la mano que nos llevaron de aquello. Vamos a eso, porque realmente lo que al país le interesa es eso, es decir, que se puedan conocer las distintas soluciones que se están planteando desde
varias aristas que vamos analizando. Ustedes en una carta dirigida al presidente de la Asamblea y a los asambleístas como Parlamento Laboral rechazan también el proyecto urgente humanitario que impone el aporte a los trabajadores y a las empresas a este régimen laboral de emergencia, pero ¿qué proponen concretamente en su lugar? Si usted dice, esa no es la vía, no le cortemos la cuerda por la parte más floja, y entonces, ¿por dónde? Por ejemplo, como hemos dicho, hay que buscar reactivar a las empresas con problemas de liquidez, haciendo un estudio técnico serio para que no se metan por tras bastidores aquellos que no tienen ningún tipo de inconveniente, que han ganado durante los últimos 12 años entre 18 y 20% y que por lo tanto no justifica en este momento una situación de esta naturaleza, pero se puede llegar a un salvataje empresarial. ¿Con qué? Con los recursos que la economía tiene. La banca privada anunció que tenía 10 millones de dólares. En el exterior hay más de 30.000 millones de dólares. El Estado puede llegar y debe llegar a una negociación con ellos, no solamente con nuestros acreedores internacionales, que está bien y así se tiene que hacer, independientemente de los falsos justificativos del ministro de Finanzas, que hoy está cuestionado por sus propios patronos, los señores del Comité Empresarial Ecuatoriano. Se tiene que buscar las soluciones internas en el marco de esta economía que sí tiene posibilidades, porque los recursos están ahí. Lo que sucede es que se quiere hacer una vez más grandes negociados a costa del sacrificio de los trabajadores ecuatorianos. Son las reacciones y las propuestas de Fernando Ibarra, miembro del Buró Nacional del Parlamento Laboral, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Estefi, siempre a la orden. A usted. Una pausa, ya volvemos, no se vaya. Llegamos al final de Contacto Directo, gracias a su sintonía. Ya viene Televistazo en la comunidad.